Quiero agradecer muy sinceramente esta gran oportunidad que se me ha dado de estar en el acto de clausura de este congreso, que, como muy bien decía el secretario de Estado, y es una satisfacción hablar después del secretario de Estado, estamos ante un cambio clarísimamente de ciclo. Porque España, ¿cómo ha salido tradicionalmente de la crisis? Pues ha habido una mejora del entorno internacional. España ha recuperado competitividad devaluando. Eso ha provocado un incremento espectacular de las exportaciones de nuestras empresas. Siempre en España la salida de la crisis es a través del esfuerzo exportador de las empresas, es decir, de la eficiencia de las empresas. Y a continuación, ese crecimiento se traslada a la demanda interna en forma de empleo, consumo e inversión. Por tanto, me atrevo a decir que en este momento, y les puede parecer sorprendente, la salida de la crisis también se tiene que producir exactamente a través del mismo modelo, como posteriormente veremos. Pero es verdad que está en la mente de todos, y no quiero ser en este caso agorero porque mi intervención es optimista. España, sin lugar a duda, tiene una serie de lastres que están hasta la fecha limitando la capacidad de recuperación. Si bien es verdad que, como dice el título de la ponencia, los cimientos de la recuperación están asentando un nuevo modelo que estoy convencido que va a permitir un cambio fundamental en nuestra realidad en los próximos meses. Pero hay que tener en cuenta que en este momento la economía española sigue en recesión y además recayó. Estamos en la W famosa, y al igual que ocurre en las enfermedades, la recaída te coge con el cuerpo muchísimo más deteriorado. Y en este caso, básicamente, te coge con una economía fuertemente endeudada. Las empresas, las familias y el sector público debemos el 310% del PIB. La deuda pública se acerca al 88% del PIB. Como hemos tenido déficit de la balanza por cuenta corriente durante muchísimos años, hemos tenido que apelar desde hace 14 años al endeudamiento exterior y debemos, en términos netos, el 92% de nuestro PIB en el exterior y, sobre todo, tenemos una tasa de paro del orden del 26%. Por tanto, estamos ante una situación complicada, pero que es reversible. Pero es reversible, como se ha dicho, con el esfuerzo de todos. No podemos salir de la crisis sin el esfuerzo de todos. Pero yo me atrevería a decir que dos son los grandes activos que tiene España en este momento, de los que disponemos, y que en el pasado no jugaron un papel tan esencial. Uno, porque no lo teníamos. El euro es uno de los grandes activos que tiene España. Poner en entredicho el euro, la posibilidad de desaparición del euro, para España tiene unas consecuencias mucho más graves que para otros países, por ejemplo para Italia. Puesto que, como he dicho, nuestro endeudamiento externo es del 92%, y todos los análisis ponen de manifiesto que en caso de ruptura del euro y la aparición de una nueva peseta, una nueva lira, estas monedas, cuando menos, se devaluarían un 50%. Inmediatamente. Eso significa mejora de competitividad, también significa mucho más inflación, que puede esterilizar la mejora de competitividad, pero lo que quiere decir a cortísimo plazo, instantáneamente, es que la deuda externa aumenta un 50%, con lo que no puedes pagarla, o si la conviertes a las nuevas pesetas, también estás haciendo default. Por tanto, la irreversibilidad del euro es fundamental. Y en este sentido, apelo a la responsabilidad europea, y siento que se haya ido el secretario de Estado, porque es importante poner de manifiesto que el euro es un proyecto común irreversible y no se pueden realizar acciones, a mi juicio incluso irresponsables, como la que hemos vivido en estos últimos días respecto a la resolución del problema chipriota, o como ocurrió esta primavera invitando por parte de Alemania a Grecia a abandonar el euro. No podemos llevar más al euro al borde del precipicio. Afortunadamente creo que el asunto de Chipre no va a ser una anécdota, pero no va a tener efectos muy negativos. Hoy tenemos un dato enormemente significativo. No ha perturbado la confianza en España. Ayer algo, pero hoy no. Hemos colocado 3 millones de euros, para ser exactos, de deuda pública, a 11 puntos básicos menos que el anterior, que ya significaba una reducción importante. Por tanto, creo que el euro es uno de los grandes activos que tiene España. Es verdad que está algo sobrevalorado, como luego veremos, pero en cualquier caso creo que la irreversibilidad del euro es una apuesta fundamental. Es una apuesta española y europea, porque es nuestra moneda y la de otros 16 países más. Y sin lugar a duda, el otro gran activo que no hemos poseído con estas características en el pasado son nuestras empresas. Yo jamás pude pensar que íbamos a tener empresas multinacionales cuando estudiaba,
Pero también hay que tener en cuenta que tenemos grandes empresas, medianas y pequeñas, familiares, que han registrado un proceso de renovación generacional con personas mucho más cualificadas, con personas con una visión mucho más global e internacional y grandes emprendedores. Por tanto, a mi juicio, una vez más, el gran activo de la economía española, pero en este caso amplificado, son nuestras empresas. Por tanto, con estos activos, ¿qué posibilidades tenemos? Si hay que salir de la crisis exportando, vamos a ver lo que ocurre a nivel internacional. Y es verdad que la Unión Europea en este momento está sufriendo nuevamente una crisis muy importante que en gran medida la ha definido el secretario de Estado. No estamos siendo suficientemente competitivos. Europa está lastrando sus economías y además el proyecto europeo solo se construye de una manera firme en épocas de expansión. Y en épocas de crisis económica como la que estamos viviendo se reproducen las posturas neonacionalistas y eso es un error espectacular a mi juicio. Pero salvo la Unión Europea, que apenas crecerá o estará en recesión este año y algo de crecimiento el año que viene, pero es verdad que Alemania no caerá, Francia estará estancada, etcétera, el resto de la economía mundial está en expansión. Y esa es una gran oportunidad para toda la economía española. Donde de verdad se está produciendo un cambio de modelo de crecimiento es en China y también en la India. Ya no solo crecen porque estén exportando bienes y servicios intensivos en mano de obra, ni siquiera porque han capitalizado y son intensivos en capital. Como se están desarrollando, ya consumen. Es verdad que en el caso de China, el 96%, 86% en general, del consumo se abastece con producción nacional, pero el resto lo importan. Ese 14% son bienes y servicios de alto valor, en los que se compite vía calidad, diferenciación, excelencia, no precio. ¿Y quién lo está aprovechando? Francia, Japón, Estados Unidos, Alemania y ahora España, porque estamos abriendo esos mercados, mercados en expansión. Ya no digamos los iberoamericanos, que han puesto claramente de manifiesto que los modelos de gasto público, de desequilibrios de la economía, de falta de seguridad jurídica, no funcionaban. Generaron la década perdida en Iberoamérica. Políticas de estabilidad, de mercados ágiles, favorables a la actividad empresarial, están dando magníficos resultados en Colombia, en Perú, en Chile, en México, etcétera, etcétera. De tal manera que esos mercados en este momento son una gran oportunidad para España, incluso el norteamericano, que está creciendo menos que en recuperaciones pasadas, pero está creciendo alrededor del 2%. Por tanto, el mundo nos sigue abriendo oportunidades y según el Fondo Monetario Internacional este año creceremos 3,4, 3,5, es decir, hay oportunidades. Pero también hay que tener en cuenta que esa economía global significa más oportunidades pero más competencia. Por tanto, la clave es ser más competitivo. Y en este sentido sí que me gustaría poner de manifiesto que hay un factor que nos resta competitividad, que es injusto y en el que se tendría que centrar el G20. El euro está sobreapreciado como consecuencia de la guerra de las divisas. El tipo de cambio de equilibrio euro-dólar se estima que es 1,17, 1,20. No es 1,30 y tanto, ni 1,40, ni 1,60. ¿A qué se debe? A que hay una política claramente por parte de los japoneses de expansión monetaria para debilitar el yen. Y por parte de China, el yuan, vinculado al dólar, porque está en Garrisibor. Y cada vez, si ustedes han fijado, que el dólar empieza a recuperarse respecto al euro, cuando se acerca a 1,26, repunta el euro. ¿Por qué? Porque parece ser que el Banco Central chino vende dólares y compra euros. Por tanto, sí que tenemos un factor que nos resta competitividad, nos lastra, y que yo creo que es injusto y va en contra del libre mercado. Y ahí es donde creo que tendríamos que actuar en foros como el G20. Pero el resto de la economía, vuelvo a repetir a nivel internacional, salvo la más cercana que es la europea, ofrece oportunidades. Por tanto, hay posibilidades. ¿Pero de qué va a depender la recuperación? De que establezcamos unos cimientos adecuados sobre los que construir, que se empiecen a ver rápidamente algunos pisos del edificio y que además, a poder ser, esos pisos empiecen a verse habitados pronto, es decir, que se genere empleo neto. ¿Cuáles son, a mi juicio, esos cimientos que hay que ir consolidando y que en gran medida ya se están estableciendo? En primer lugar, vuelvo a repetir, el euro, la irreversibilidad del euro. Este tiene que ser un gran proyecto europeo y poner nuevamente en cuestión el euro
tendría consecuencias negativas, sin lugar a duda, para toda la economía europea, pero más, como decía anteriormente, para la economía española. En segundo lugar, y yo creo que ese es uno de los grandes avances que se ha producido en los últimos años, es que las empresas han hecho un enorme ajuste de competitividad, en costes, en calidad, en diferenciación de productos, en excelencia en definitiva. La crisis, y se ha dicho a lo largo de toda la jornada, te obliga a ser mucho más competitivo, mucho más selectivo en tus decisiones, porque si no, esas empresas que en este momento son bastante competitivas o muy competitivas, formarían parte de las 400.000 que se han quedado en el camino. Por tanto, creo que el esfuerzo que se ha hecho de competitividad en la empresa española, compitiendo no solo en precios, sino en muchos casos diferenciación de productos, aprovechando esas nuevas demandas a nivel internacional, es un activo fundamental. Y además las empresas españolas en esta situación se diferencian del pasado no solo en su capacidad, sino en que ya empiezan a estar convencidas que el comercio internacional, que el mercado internacional no es solo una alternativa a la falta de demanda interna, sino que debe ser una estrategia de diversificación de actividad claramente introducida en su propio ADN. Por tanto, creo que la reestructuración, el ajuste de competitividad de nuestras empresas es otro de los grandes cimientos sobre los que ya se empieza a sustentar esa recuperación. Decía que España siempre ha salido a través de una devaluación, y es verdad. Y en este momento he dicho que el euro está sobreapreciado. Por tanto, ¿cómo es posible que se pueda producir una devaluación? Pues la hemos hecho. Hemos hecho una devaluación interna, precios y salarios, que entre otras cosas lo ha permitido la reforma laboral aprobada hace poco más de un año, que por vez primera permite bajar los sueldos. Y como es lógico, los trabajadores prefieren que el ajuste sea vía precios en lugar de vía cantidades, como se ha producido en todos los países, menos en España, que la legislación lo prohibía. En España, hasta hace un año, desde el año 73, 75, todos los ajustes de productividad se han hecho destruyendo empleo, no ajustando precios, en este caso salarios y otro tipo de precios. Por tanto, hemos hecho una auténtica devaluación interna, precios-salarios, que quizá tenía que ser sido un pelín más intensa, pero se ha producido. Uno de los grandes cambios que se ha producido después de 14 años es que la balanza por cuenta corriente está equilibrada. No tenemos que seguir pidiendo al exterior dinero. El ahorro interno es suficiente para financiar la inversión que es escasa y el déficit público. Y por tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la deuda pública y privada, es un avance espectacular el haber conseguido tener capacidad de financiación frente a necesidades de financiación récord mundiales. El déficit de la balanza por cuenta corriente del año 2007 fue del 10,5% del PIB, que significó el segundo déficit en términos absolutos del mundo, después del norteamericano, y el primero en términos relativos de toda la historia de los países desarrollados, no solo ni mucho menos de ese año. Afortunadamente hemos avanzado en ese equilibrio, porque aquí teníamos una debilidad enorme que han aprovechado los italianos. El famoso informe Rogoff. El informe Rogoff, que yo creo que fue claramente encargado por parte de Italia, decía que el problema no es el nivel de deuda pública para hacer default o no, porque saben ustedes que Italia tiene más del doble de deuda pública que la española, que el problema es con quién lo tienes contraído. Los italianos solo tienen contraído con el exterior el 18%, lo decíamos antes, los japoneses apenas, aunque tengan una deuda del 200%, España del 92%. Y ese informe Rogoff decía que ningún país ha conseguido evitar la suspensión de pagos en esa situación. Y como consecuencia de la publicación de ese informe, que incluso utilizó el presidente Obama, se empezó a hablar del rescate. Algunos dijimos, no se debe pedir el rescate, ni lo necesitamos, no tenemos problemas de colocación de deuda. Entonces todavía era más caro. No tenemos problemas extremos de credibilidad, no tenemos problemas extremos de la economía. Y afortunadamente en este momento ya no es necesario o no se habla de ese rescate. Asimismo, creo que es muy importante la consolidación fiscal que se está produciendo en las comunidades autónomas, empezando por la nuestra, y en el Estado en su conjunto. Ese 6,7% de déficit del conjunto de las administraciones públicas, no teniendo en cuenta el asunto bancario, que no es comparable con situaciones anteriores, es la mayor consolidación que se ha producido en épocas de recesión. La mayor. Y en contra de lo que se argumenta, es mi punto de vista, nada más, claro, en contra de su argumento, no va en contra del crecimiento, va a favor del crecimiento. Esa consolidación fiscal significa que el sector público tiene que apelar mucho menos a la financiación y deja espacio a la financiación privada. Es lo que los economistas llamamos pedantemente el efecto crowding out.
se está reduciendo el efecto Graudina. Y sobre todo genera un efecto muy positivo de confianza, de que España no va a tener problemas para devolver su deuda. Y por tanto, ¿eso en qué se concreta? En lo que decíamos hace un rato. Están bajando significativamente los tipos de interés. Y eso es esencial para la inversión privada y el consumo privado en su momento. Por tanto, no hay incompatibilidad entre la consolidación fiscal y el crecimiento. Hay que seguir racionalizando el sector público, porque a mí no me gusta hablar de recortes, ha habido algunos, pero muy pocos. El sueldo, la paga extra de los funcionarios y poco más. ¿Por qué tiene que actuar el sector público en la economía? ¿Por qué es más eficiente? Normalmente no. Lo hace por equidad, por justicia. Díganme ustedes si de verdad es justo que cualquier estudiante universitario, por el hecho de estar matriculado, tenga una beca ahora del 75% de su coste. ¿Eso es eficiente? No. ¿Equitativo? Tampoco. U otros muchos casos que podríamos ver, como que los pensionistas, por ser pensionistas, no paguen las medicinas, independientemente de su situación económica. Yo creo, sinceramente, que si hubiéramos racionalizado el sector público y dejado espacio a la iniciativa privada antes, no estaríamos en una situación tan grave como la que hemos estado. Asimismo, creo que es esencial la reestructuración bancaria. El sistema bancario español tenía tres grandes problemas: tamaño, falta de capital y rentabilidad. Los dos primeros, con ayudas europeas también, han mejorado. Ahora falta un problema todavía de rentabilidad que probablemente mejore al reducirse o al pararse la morosidad. Creo que también, y no hay tiempo para discutirlo, era necesario crear un banco malo. Había que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y ahora la clave es gestionar la colocación de activos. Hay que hacerlo de una manera muy dosificada para no estrangular el valor de los inmuebles, que no solo tiene efectos sobre los bancos que no han transferido, no solo sobre las inmobiliarias, sino sobre los españoles, que el 86% de las familias tenemos nuestro propio hogar. Es importante restaurar la unidad de mercado, crear economías de escala, como se acaba de aprobar en una ley reciente, y favorecer al máximo a los emprendedores, que a mí me gusta más llamarlos también empresarios, emprendedores y empresarios, pero no orientándolos, no creándoles una hoja de ruta, qué sectores tienen futuro. Yo no soy, ni nadie qué sector tiene futuro. Lo saben los empresarios. Si yo les dijera que apostáramos por el sector textil, ¿qué dirían? Y tenemos las dos mejores empresas del mundo, o lo mismo con la siderurgia. Yo no creo que hay que planificar el futuro, porque eso siempre ha fracasado. Hay que dejar espacio a los emprendedores, a los empresarios y a la iniciativa privada. Es fundamental la reforma laboral en dos aspectos, y voy acabando. Uno, que ha permitido acabar con la ultraactividad de los convenios. ¿Cómo es posible que en el año 2009, cayendo la economía al 3,7, los salarios crecieran en España el 3,2 y cayendo la construcción el 10, los salarios el 3,6? Por eso se destruía mucho más empleo. La ultraactividad, el fin de la ultraactividad permite ajustar la situación económica a la realidad laboral. Y luego, por otro, o al revés, si lo prefieren. Y por otro lado, se ha reducido la ley de Okun, tampoco se sostén. El crecimiento necesario para generar empleo, que según el profesor Baker antes estaba en el 2,6, ahora está aproximadamente en el 0,8, 0,9, hay que comprobarlo. Por tanto, creciendo algo menos del 1% del PIB, se puede generar empleo neto. Pero es verdad que hay algunos asuntos pendientes. Todavía queda un mayor ajuste de empleo en los próximos meses, antes del verano, a mi juicio, en el sector público, porque hay un exceso de mano de obra en el sector público que es condición necesaria para la recuperación. Hay que invertir muy selectivamente en infraestructuras. En este momento, a mi juicio, necesitamos terminar algunos proyectos, pero sobre todo construir transporte ferroviario de mercancías, que es una de las debilidades para la competitividad de nuestra industria del automóvil, que hay que recordar que se están ampliando las plantas, cerrando plantas europeas por la reforma laboral, como se están diciendo, porque tenemos un escenario más flexible. Pero somos competitivos, se está volviendo a la industria de España, en contra de lo que algunos presagiaban. Pero el transporte ferroviario de mercancías permite abaratar los input y los output. Hay que seguir investigando, está la Secretaría de Estado, para la empresa, pero aplicado a la empresa, no al margen o de espaldas a la empresa. Y hay que adaptar la formación a las nuevas necesidades, que son en gran medida formación profesional y gente muy cualificada de máster. Por tanto, creo que se están consolidando los cimientos para una recuperación sólida pero lenta. Yo creo sinceramente que el primer piso del nuevo edificio lo podemos ver este verano, como consecuencia de ¿qué? Del plus de las exportaciones de servicios turísticos. El año pasado el turismo fue la primera partida de comercio internacional por vez primera, superando el automóvil, 1.000 millones de personas. Hay que aprovechar el caso de España y eso va a generar un plus. ¿Y cuándo creo que va a empezar a habitarse esos pisos? Pues a principios del año que viene, si la economía
española empieza a crecer, aunque sea modestamente, porque si se produce previamente el ajuste del sector público, ya la EPA del segundo trimestre del 2012 establecía creación de empleo privado. Ahora, creciendo mucho menos, se puede generar empleo. Por tanto, yo creo que la recuperación no va a ser muy intensa, va a ser lenta, tenemos una serie de lastres, pero hemos establecido, y debemos de seguir cimentando, no lo olvidemos, hemos establecido una serie de cimientos, y hay que consolidarlos para que la construcción no sea muy rápida, pero sí suficientemente sólida como para poder generar empleo con mayor intensidad y una demanda interna mayor en el año 2015. En cualquier caso, el cambio de tendencia se puede producir este verano y ya el empezar a ver que la economía ha dejado de caer genera efectos positivos, porque estoy completamente de acuerdo que en economía las expectativas son claves y en este momento mis expectativas para la economía española, gracias a las empresas, a los emprendedores y un papel esencial del sector público en donde tiene que estar, nos van a sacar una vez más de la crisis. Muchas gracias.